Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Me alegra poder saludarles, darle la bienvenida a nuestra segunda clase, Introducción a la Apologética. El término de apologética nos va a llevar siempre a hacer una defensa de la fe. No porque la fe necesite ser defendida, sino porque es un deber de cada creyente estar capacitado para poder presentar defensa de su fe, de lo que creemos. Por lo tanto, tenemos aquí a nuestro querido pastor Luis Eduardo Hernández, el cual nos va a dictar la clase. Como les digo, si no tiene pena y necesita levantar la mano para hacer una pregunta, la puede hacer, o si espera a un espacio más adelante, tome nota de su pregunta y la hacemos en algún momento. Si tiene algún aporte, alguna disensión, con mucho gusto estamos aquí para poder nosotros estar edificados en este tiempo que es de estudio. Vamos a comenzar en oración. Bueno, nuestro hermano Andrés Felipe Chavarro me dice que no tiene micrófono, pero por aquí está un muy querido discípulo mío, un joven que aprecio mucho. No sé, Maikito, si estás en la calle o estás en casa para poder orar. Cuéntame solamente si puedes orar por nosotros para Hola, comenzar con pastor. eso. No, estoy todavía en la calle. Ah, ok, perfecto. Entonces, Bueno, vamos a pedirle aquí a nuestro hermano Edgar Morales si nos puede ayudar comenzando en oración. Hermano Edgar Morales, ¿puede comenzar en oración? Si está conectado por ahí. Muy bien. Parece que también está conectado, pero tiene alguna dificultad con el audio. Hermano Juan David, comencemos con oración, que yo sé que sí estás por ahí. Señor Dios, gracias por este hermoso día que nos has dado. Gracias, Señor, por las personas que estamos acá reunidas. Te rogamos, Señor, que podamos entender la clase y que podamos hacer las cosas bien. Por favor, darle la sabiduría al profesor para que se pueda hacer comprender bien a nosotros para poder entender tu palabra. Gracias, Señor, por todo en Cristo Jesús. Amén. Pastor Luis Eduardo, estamos en sus manos. Amén, pastor. ¿Está compartiendo ya, pastor? Yo comparto, pastor. No, ya sale el compartir pantalla, ya está ahí. No, no, no ha salido absolutamente nada. ¿No? No, señor. Mm, Ya tenemos en pantalla, pastor. permítame que haya sido. Ok.
Bueno, muy buenas noches a todos. Entonces avanzamos con esta segunda clase y nuestro texto base, primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. Honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre listos para responder a todo el que les pida explicaciones sobre la esperanza que ustedes tienen. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. Una vez más, voy a eh, aparte de la cátedra Gaona, un abogado constitucionalista, de hecho, con eh, mucha fuerza su nombre en este momento de campaña política. Si ustedes han seguido alguna emisora importante de nuestro país como la W o como Blue Radio, pues van a escuchar algunas de sus cátedras, algunas de sus intervenciones en cuanto a los acontecimientos actuales de la política de nuestro país. Sus intervenciones han hecho que gane muchos adeptos en nuestro país. Sus intervenciones han llevado a que en medio de la polarización, en medio de las diferencias de un partido y el otro, eh, ha tomado nuevamente una gran importancia al oído sus intervenciones porque ha llevado nuevamente a una revisión a nuestra constitución política para que miremos cómo se está llevando a un extremo, a nuevas interpretaciones basadas, según este constitucionalista, a un bando donde se quiere mostrar aquello que no se dice, aquello que la Constitución no contempla, pero que a la vez, al hacer estas intervenciones, han nuevamente eh, llevado como a eh, ese deseo de investigar en aquello que nos lleva a nosotros ser una nación democrática y donde no se pierde la esencia de aquello que en el año 91 se llegó a aprobar, que no se ha cambiado, sino que permanezca tal y cual en firme se dejó. Y el llamado de este constitucionalista a precisamente la Corte es que revisen muy bien lo que se está planteando para que ellos como guardianes de esa normativa puedan salvaguardar la legislación que rige a todos los colombianos y que sobre la cual estamos seguros o estamos bien y no llevarla a un punto donde prácticamente se sesgue y donde prácticamente se llegue luego a lamentar por una mala determinación. El que algún grupo pequeño en comparación con los 50 millones pasados o casi 50 millones de colombianos que arroja el último censo, no una minoría tome por votación o lleguen a aprobar para que una sola persona llegue a cambiar y hacer de esta normatividad que alberga una, digamos, como una sombrilla a todos los colombianos, prácticamente quede la mayoría a la deriva. Entonces, lo uso como una introducción para ver una metáfora, para que podamos analizar sobre algo que
conocemos muy bien los colombianos en materia de legislación, como lo plantea el abogado constitucionalista Gaona, y de esa manera honremos lo que se ha hecho y que se brinda una protección a toda una nación. ¿Mm? Lo digo como una metáfora porque conociendo lo que tenemos, no vamos a divagar en nuevos pensamientos o no vamos a divagar en propuestas que nos lleven a nosotros a elegir algo diferente a lo que ya está establecido. Por eso, cuando se desconoce aquello que es una seguridad que se brinda, entonces podemos llegar a correr riesgos. Por eso debemos de estar siempre investigando, siempre eh, indagando en cuanto a aquello que legisla para no caer en algún tipo de trampas. De esa manera lo plantea el abogado Gaona. Y honramos pues aquello que es constitucional y aquello que nos lleva a nosotros a ser una democracia. Honren en su corazón a Cristo como Señor. Y tenemos la autoridad o la norma de fe y conducta que es las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Y para ello debemos estar siempre prestos, listos para responder a todo aquel que pida explicaciones sobre la esperanza que nosotros tenemos, saber o considerar lo que ese manual, esa aprobación divina fue dejada, como dice el mismo apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 15 y 16, que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquello que ha sido dejado en algún momento, cuando se olvidaron de la normatividad, las consecuencias que tuvieron que atravesar por olvidarse de la norma que los regía, los llevó prácticamente a asumir las consecuencias de su desvarío y de su locura, lo cual les costó muchos años en exilio, hasta que Dios en su compasión y misericordia, nuevamente acordándose de su pacto, les hiciera volver nuevamente a los estatutos, a los mandatos los cuales habían alejado. Pero las consecuencias que tuvieron que pasar muchos por haber abandonado las escrituras, la ley, pues tuvieron que vivirlas de una manera muy diferente, contemplada en la misma legislación de que habían unas bendiciones como también habían unas maldiciones en el caso tal de que reemplazaran aquello que estaba dado como una bendición y que les permitiría andar siempre bajo una cobertura gloriosa y especial que les guardaba no solamente a ellos, sino a toda una población, a toda una comunidad, a toda una nación, y que no porque dejar de lado aquello iba a pasar inadvertido delante de Dios, sino que asumieron las mismas consecuencias. De la misma manera encontramos en la epístola del apóstol San Pablo a la iglesia de Galacia, nos vamos a encontrar de que, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado ya como justo, para oír o seguir un evangelio diferente? No que haya otro, sino que hay algunos que tuercen la verdad o pervierten la verdad del evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, cuando vemos cómo nos plantea el abogado constitucionalista en cuanto al cuidado que debemos de tener a la Constitución y que estemos alerta ante cualquier cosa que pueda ocurrir y que de manera quizás, como él mismo lo plantea, muy sagaz, quizás desapercibida pueda pasar, que lleven a muchos a pensar de manera diferente y siendo influenciados, tal cual como nos lo deja ver en esas intervenciones,
puedan llegar a tomar una mala decisión. Y tomo una parte de una de sus cátedras también como para avanzar luego a nuestra clase, hablando de los algoritmos digitales, cómo han evolucionado rápidamente desde simples sistemas de recomendación hasta complejos mecanismos de personalización extrema que recopilan datos, asignan puntajes y refuerzan preferencias para crear perfiles psicológicos detallados de los usuarios. Hoy no solo analizan lo que elegimos, sino también lo que ignoramos, seleccionando contenidos que confirman prejuicios y reemplazando hechos por interpretaciones, lo que produce burbujas informativas que aíslan, sesgan y pueden influir o adoctrinar en lugar de informar, haciendo que personas en el mismo lugar vean realidades completamente distintas y favoreciendo el conflicto y lo polémico por encima del análisis profundo, incluso superando herramientas de privacidad como VPN o eliminación de cookies, convirtiéndose en una especie de filtro de aire informativo, una burbuja que solo deja pasar lo que resulta cómodo o confirmatorio para el usuario. Y hoy esto es una amenaza, porque si bien las mismas redes son usadas precisamente eh, por personas que quieren llegar a adoctrinar y cambiar la realidad, digo como creyentes, la realidad bíblica por simples o cortos eh, conclusiones a las cuales se llega de una manera que puede sonar redundante, de una manera breve, pero que para muchos es quizás no desgastante, porque no solamente llega a los ojos a través de los mismos gráficos, sino que además es agradable a los oídos, perdón, por las mismas voces, los mismos mecanismos que produce la misma inteligencia artificial para que nuestros sentidos sean atrapados por algo que quizás pueda verse fácil, sencillo y de una manera explicativa muy sencilla, pero que a la vez, alejándose del mismo contexto de la realidad bíblica, nos quieran trazar o nos pueden llevar a nosotros a un adoctrinamiento o a contemplar un evangelio diferente a través de algo que prácticamente ha permeado el mundo entero por medio de la IA y que está prácticamente tan alejándose o albergándose al interior de las mismas iglesias. Y como hablamos hace 8 días, cómo hoy en día se presentan plataformas donde prácticamente llevan a que en tan solo 3 o 5 minutos a través de una pregunta usted pueda tener todo un amplio panorama de un contexto de las escrituras, permitiéndonos a nosotros alejarnos del mismo texto o de una investigación o quizás alejándonos aún de la misma oración, de la misma devoción que debemos de tener nosotros como creyentes y adentrándonos a nosotros a un mundo donde creamos nosotros que sea sencillo y fácil aún para armar nuestra estrategia apologética por medio de posturas que, si bien son muchas de ellas infundadas por la misma inteligencia artificial, todo lo que se ha creado puedan llevar a nosotros a un relax en todo aquello que debe de ser para nosotros una entrega sacrificial o una entrega de todos nuestros sentidos a aquello que está para nuestra edificación, nuestra exhortación y nuestra consolación. Entonces, esa realidad que vemos nosotros a través de estos mecanismos o de esta
cantidad de información que está llegando, porque antes de que brotara con tanta fuerza, la IA no había tenido tanta injerencia al interior de la iglesia en cuanto a la preparación de sermones, en cuanto a los mismos seminarios y las mismas temáticas que se están desarrollando. Entonces nos damos cuenta que lo que el algoritmo hace es que cada vez que visitamos o empezamos a scrollear de pronto en alguna web o en alguna parte o en algún video o en algo que nosotros empecemos a visitar, él mismo crea como ese perfil y nos lleva precisamente a que cree un perfil de nosotros y que empiece a enviarnos la información a los temas que cree él que nosotros estamos siguiendo para luego, en vez de obtener nosotros una información de manera sutil, empecemos a ser adoctrinados y en lugar de ver prácticamente una realidad al contexto bíblico, nos lleve a nosotros a separarnos de aquella verdad bíblica que está dada pues para instruir, para corregir, para redarguir en justicia. Entonces se habla prácticamente del algoritmo como esa burbuja informativa que prácticamente ha permeado y que peligran aún los mismos medios de comunicación, como la pérdida de poder editorial, la superficialidad del contenido, la tribalización de los medios de comunicación, que es una amenaza aún para la democracia y una fragmentación social y una erosión del debate público. Ya entonces, con todo esto, la manera o la forma de hacer hoy apología es quizás muy distante aún a lo que la Biblia dice, y entonces a través de esos perfiles empezamos a crear unos subgrupos y esos subgrupos empiezan a crear otros subgrupos al punto tal que hoy en día ya por la misma nube vemos cantidad de personas que aún sin ser ordenadas tienen muchos grupos, muchos seguidores y que esos seguidores lo llevan prácticamente a que se viralicen ciertos temas y que con ellos empiecen a apartarse de las iglesias y a crear una comunidad laica, una comunidad muy dietética, una comunidad que se nutre a través de aquellos que saben de manera estratégica utilizar los mismos medios y recursos que si bien no los estoy satanizando, hay que tener mucho cuidado en la manera en cómo los exploramos o en la manera en cómo nos acercamos a ellos. Y es que estos subgrupos o grupos o personas que están llevando ciertos temas aún al punto de generar el conflicto al interior de la misma web por alimentar a los grupos o seguidores que cada cual tiene o tenga o va consiguiendo por la viralización de alguno de los temas, pues nos vamos dando cuenta cómo a través de esos contenidos y por esa cantidad de seguidores, por esa cantidad de likes, entonces están perfilando a muchos creyentes, llevándolos prácticamente aún a abandonar las mismas iglesias o aún de consultar al mismo pastor o a los mismos hermanos de la iglesia para ver de manera bíblica lo concerniente quizás a una pregunta y cómo a través de las mismas escrituras podemos dar solución a ese interrogante para que sea Dios glorificado a través de esa respuesta. Entonces nos damos cuenta cómo a través de los medios que hoy utilizamos nosotros como una bendición y a través de los mismos, cómo estamos siendo nosotros instruidos y cómo podemos nosotros crecer por medio de la investigación, considerando los temas y todas las cosas, llevándonos a precisamente a ser críticos con aquellas cosas que nosotros mismos indagamos, aquellas cosas a las cuales nosotros tenemos acceso y que debemos de leer, indagar, profundizar
para llegar nosotros y construir también a la luz de ese mismo contenido un pensamiento crítico. Por ejemplo, lo que estamos haciendo con este tratado es considerando también la postura del autor de apologética, o el doctor Cornelio Hegeman, presentándonos tres escuelas, incluyendo la que él nos plantea, como vimos en la clase anterior, el presuposicionalismo, el evidencialismo y también lo que es una apologética integral. Cuando empezamos nosotros a ver todo lo que nos proporciona la web y cómo podemos nosotros usar todos estos medios y recursos de manera crítica, pero también con mucho tacto para al final poder llegar nosotros a unas conclusiones como investigadores de la manera, y permítanme tomar el ejemplo de Lucas, me ha parecido también a mí, después de haber investigado diligentemente todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Lo que nos escribe Lucas en su presentación del Evangelio, como del mismo libro de Hechos de los Apóstoles, hacia una persona que está siendo construido su pensamiento con una investigación, podemos nosotros ver cómo la Biblia contempla de una manera crítica, investigativa, centrada en el mismo texto, en lo mismo que proporcionaron los mismos autores de aquellas investigaciones que se hicieron, recopilando unos datos y una información veraz que pudiera ser de edificación, de construcción doctrinal para aquellos oyentes a quienes llegaría precisamente aquel trabajo que con conciencia y con cuidado se había elaborado para una bendición y que apuntaba a una esperanza en Cristo Jesús el Señor. Lo que estamos viendo prácticamente en la postura que nos presenta precisamente el autor es, y una vez más retornando nuevamente a los griegos, porque recordemos que en el curso pasado, en la lección pasada, vimos cómo en cada una de las dos escuelas, el presuposicionalismo y el evidencialismo, vemos también la academia desde la postura de cada una de estas dos escuelas, hablando de la postura presuposicionalista con el filósofo Platón, pero también por el lado de la evidencialista, por el lado de Aristóteles, pues nos vamos a dar cuenta que, o nos dimos cuenta en esa clase, y vamos a hacer un recorderis de ello, como estas dos escuelas, por un lado Van Til y por el otro lado otro teólogo muy conocido que es Richard Charles Sproul, pues cada uno desde su postura nos presentan a nosotros desde estas dos escuelas una manera de hacer precisamente apologética. Y estas dos escuelas nos van a hablar de lo que es precisamente el paradigma, y que como el autor nos lleva a ver a través de estas escuelas y en la definición del paradigma de cada una de estas dos posturas y su base filosófica, y la definición de los términos, para llegar luego nosotros a una conclusión de lo que significa, para empezar nosotros a través de nuestra investigación, de nuestra construcción, digámoslo así, de hacer apología, usando obviamente las escrituras, cómo podemos presentar defensa de la fe. Ahora, ¿por qué presentamos a estos dos personajes? Porque si bien la academia hasta nuestro presente está permeada por el platonismo y el aristotelismo, pues notemos que muchos de las escuelas y muchos precisamente de los apologistas han pasado por la academia. Cuando digo la academia, han pasado por la universidad, donde han tenido prácticamente
su pensamiento en alguno de estos dos autores. Y precisamente el mundo entero, desde la parte de la academia, ha influido desde precisamente este paradigma sobre la población global. Y de ahí se ha desprendido también la manera en cómo se hace apología y valga esta personas que aparecen debajo de esa como una representación global también al interior del cristianismo, como a través de la escuela de Van Til y de Sproul, también se han creado escuelas de pensamiento que hacen a través de la influencia de estas escuelas, valga la redundancia, se ha hecho a nivel global una defensa del Evangelio. Si bien no vamos a tomar una postura, sí es importante considerarlo en nuestra investigación y en el mismo desarrollo del tratado, del mismo módulo que estamos leyendo, investigando, podemos llegar nosotros a conclusiones muy válidas y que van a ser bien importantes a la hora de nosotros presentar defensa de nuestra fe a todo aquel que nos demande una respuesta de la esperanza que está en nosotros. Si recordamos también en la clase pasada, el autor del módulo nos habla de unos ismos que vamos a recordar luego más adelante en esta lección. Cuáles son esos sismos y vamos a tocar de pronto de manera como definiendo meramente el término. Ustedes ya lo harán en la misma lectura del módulo, pues van a acercarse un poco más a las definiciones de cada uno de estos 21 ismos que nos hace el autor. Para Platón, el término paradigma fue usado por primera vez en el 360 antes de Cristo y describe la existencia de un paradigma o modelo divino que sirvió de referencia para la creación del mundo. Para Aristóteles era una prueba que le permitía inferir una regla general de caos particulares como forma de conocimiento. Esta luego se llamaría razonamiento deductivo. Para Platón, desde cada una de estas posturas vemos cómo influyen en cada una de las personas que hacen apología, tanto el presuposicionalismo como el evidencialismo. Hablamos hace 8 días también en cuanto a algunas, mencioné una película como es El caso de Cristo, no sé si la vieron, donde un periodista ateo que era abogado se convierte al cristianismo por medio o a través de las evidencias que él logra recopilar sobre una investigación muy profunda que le lleva a viajar y a explorar, comparar con las mismas escrituras, la misma arqueología, la misma investigación, el mismo contexto histórico, la misma antropología, llegar a unas conclusiones donde Jesucristo es Dios y es Señor, y a través de esas evidencias abraza la fe. Esto en cuanto como a una breve conclusión que nos plantea esta escuela de la evidencia. Ahora, hace un momento precisamente, y luego si alguno tiene una intervención antes de pasar a la siguiente lámina o algún aporte, o si ha visto la película, pues sería muy válido el aporte luego de que demos esta definición del paradigma. Entonces, para poner en contexto, el evidencialista dice del presuposicionalista que como una persona, si está muerta en delitos y pecados, como el apóstol Pablo habla, ¿cómo puede llegar a unas conclusiones en cuanto a la existencia de Dios o a unas presuposiciones en cuanto a la existencia de Dios si está muerto en sus delitos y pecados? Primero tiene que, por medio de la evidencia escritural, llegar o esa revelación
ser manifestada para que él pueda llegar a presuponer la existencia de Dios y el llamado que Dios le hace a una nueva vida. Entonces dice el evidencialista que no debe de tomar el presuposicionalista, perdón, nada del evidencialista para llegar a las conclusiones que le está arrojando la misma evidencia para abrazar lo que es la fe. Esto en cuanto a las escuelas que están allí. Ahora, un paradigma es una forma de pensar o ver la realidad que una persona, grupo o sociedad considera como normal o correcta y que guía cómo se entienden las cosas y se toman decisiones. En palabras más simples, un paradigma es como unos lentes mentales con los cuales interpretamos el mundo según los lentes que usemos. Vemos la realidad de una manera distinta. Según los lentes que usemos, vemos la realidad de una manera distinta. El paradigma es el marco conceptual que guía la investigación, mientras que el método es el conjunto de paradigmas y el conjunto de pasos y técnicas que se utilizan dentro de este marco para obtener resultados. Un paradigma establece los supuestos básicos sobre la realidad, los problemas a investigar y los métodos legítimos a emplear. Nos traza un ejemplo. Antes se creía que la Tierra era el centro del universo. Ese era el paradigma. Cuando se descubrió que gira alrededor del Sol, cambió el paradigma. Y hemos escuchado muchas veces, hay que cambiar el paradigma. Es con qué lentes estamos viendo nosotros la realidad, con qué lentes estamos nosotros percibiendo la manera en que se está haciendo apologética o cómo estamos usando nosotros lo que la escritura nos está arrojando para nosotros a través de estos argumentos de lo que la misma escritura nos está hablando en el mismo contexto en el cual se está dando ese mismo texto en su contexto, donde está resolviendo quizás unas preguntas, un qué, un cómo, un para qué, y cómo los estamos usando nosotros para nosotros presentar defensa de nuestra fe. Porque si bien estamos en una cultura donde su manera de pensar o de ver quizás la religión es multicultural, invadida por muchas culturas, por las sociedades que han llegado a ser parte de nuestra cultura y que hemos adoptado en medio de ella para llegar prácticamente a ser parte, como lo hablamos hace un momento en cuanto a al mismo algoritmo, llegamos a ser parte de cada uno de esos grupos por el mismo adoctrinamiento, más que una información. Ahora nos vemos entonces haciendo parte de grupos donde prácticamente están alejados de la misma realidad bíblica. Entonces, como tal, en cuanto a la definición de paradigma, desde cada una de las mismas posturas y la manera en que me parece clara esta definición, podemos nosotros luego avanzar a la siguiente diapositiva, Pastor. Ok, pastor, muy bien. Hemos tenido un buen tiempo de entrar. El tema de la apologética es desde alguna perspectiva también filosófica, eh, pero quisiera como aterrizar para todos nosotros una definición que es clara para nosotros, que es hablar por Dios según lo que Él ha revelado de sí mismo. O sea, nuestro pensamiento tiene que cambiar. Estamos usando algunas palabras aquí que para algunos es nueva, como la palabra paradigma, como para cambiar nuestra forma de ver las cosas o nuestra cosmovisión. En el siglo XXI, si no me equivoco, y no sé si alguien acá me puede ayudar, paradigma tiene que ver con una forma de ver conforme lo que se ha descubierto, se ha desarrollado. Por eso nosotros basamos toda nuestra comprensión desde el principio de la convicción
de que la Biblia es palabra de Dios y no se puede hacer apologética sin estar absolutamente convencido de la verdad de Dios. Para defender la fe, ustedes y yo tenemos que partir de una presuposición, no por ser presuposicionalistas, sino tenemos que entender y comprender que más allá de lo que nosotros entendamos, creamos, nos parezca, la Biblia es verdad y es una verdad absoluta. Y eso es algo fundamental que yo quisiera que nuestros queridos estudiantes partamos. Para hacer defensa de la fe, tenemos que quitarnos los lentes nuestros con los que vemos el mundo, comprendemos la familia, la iglesia, la religión, la fe, la sociedad, la política, y ponernos los lentes de Dios. Ahora, no ocupamos o usurpamos a Dios. Lo que hacemos es declarar lo que la Biblia dice referente a cualquier tema. ¿Es claro hasta aquí? ¿Hay alguna duda? ¿Algún aporte, mis queridos estudiantes? Sé que algunos están viajando, otros tienen dificultades con la señal. Si usted ve la clase en diferido y tiene un aporte, por favor hágamelo saber. Para eso está el chat, ya sea personal o el que está dentro del curso que nosotros tenemos. Entonces, por favor, la idea es ser claros. ¿Por qué razón? Porque vamos a entrar a algo que el curso nos va a animar, el paradigma del círculo hermenéutico. Yo no me voy a entrar en la clase si no quiero saber si hay alguna pregunta. Carlos Leonardo, ¿tienes alguna pregunta? ¿Algún aporte? O apreciado Carlos Abril, pastor, ¿cómo están? Yo quiero representarles eh, al pastor Carlos Abril. Yo lo conozco hace mucho tiempo y hace 8 días yo lo llamaba solamente hermano, y él es un querido pastor que yo quisiera que cada uno de nosotros lo apreciáramos. Y no sé, pastor, si usted tiene algún aporte, alguna pregunta, algo que no se entendió o algo que hay que corregir. No lo estoy escuchando, pastor. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Ok, buenas noches para todos. No, pastor, todo muy bien. Solo de pronto no sé si nos podría, maestro, hablar un poco respecto a, como partimos de una presuposición, hay un concepto teológico eh, sobre la Trinidad de Trinidades, en Génesis 1:1. Entonces no sé si eso lo veremos más adelante o es posible verlo ahorita. Por qué lo menciono ahorita? Porque partimos que la Biblia es la verdad. Y para que exista vida, tienen que conjugarse tres cosas: tiempo, materia y espacio. Entonces, abarcado y visto eso desde Génesis 1:1, y hablando de apologética, me llama mucho la atención que partimos de que la Biblia es la verdad. Y aún esa verdad tan significativa que se menciona el concepto de Trinidad o Trinidades: tiempo, materia y espacio, y a su vez los tres son trinitarios. El tiempo es trinitario, la materia es trinitaria, el espacio es trinitario. Y Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios. Ahí tenemos un tiempo, los cielos, espacio, y la tierra, materia. Entonces no sé si podríamos, como estamos haciendo filosofía, un poco, no sé si podría de pronto mencionarnos ahí respecto a eso. Pastor, muchas gracias. No es fácil la pregunta que usted hace, debido que el pueblo evangélico o el cristianismo en su desarrollo histórico, casi siempre hay cosas que lo ve a partir de
las matemáticas. O sea, nosotros queremos ver en el número 7 siempre perfección, en el número 10 otro tipo de mensaje, en el número 12 otro tipo de mensaje, porque este tipo de citas numerológicas son puestas dentro de la Biblia. Cuando hablamos que la Biblia, perdón, cuando hablamos que Dios es trino, hay una particularidad que hay que tomar. Yo he estado hablando con un apreciado hermano que conoció el Evangelio con nosotros, luego se fue, luego terminó en una iglesia pentecostal unitaria y ahora ha regresado y le está costando mucho entender el concepto de Trinidad. Y quiero que miren, acá estamos algunos hermanos mayores, unos hermanos que somos pastores y predicadores, y comprender algunas cosas. En todas las doctrinas sistemáticas que nosotros conocemos, no importa el autor que estemos, siempre vamos a confesar a Dios que es uno solo. Dios es uno. Hay una sola doctrina que nos habla de la Trinidad. Por causa de esta misma, nosotros hemos visto Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La palabra Trinidad no está en la Escritura. Sin embargo, la comprensión lógica, coherente, cuando nosotros vamos a pensar desde la punta desde un punto de vista que es el círculo hermenéutico. ¿Cuál es el absoluto? Dios y su revelación. La revelación, de acuerdo al círculo hermenéutico, se divide en revelación general y una revelación especial, entendiendo que la general es como para los evidencialistas y para el presuposicionalista, él va a decir, pues yo tengo la especial. ¿Por qué? Porque yo parto de que he entendido esta verdad. En la Biblia tenemos el Evangelio. Todo el desarrollo bíblico nos va a llevar a las historias, a la iglesia, a los ministerios, y terminamos en la adoración y otra vez terminamos en Dios. ¿Por qué yo le estoy argumentando todo esto? Porque cuando nosotros queremos ver Trinidad, en el hombre hablamos de alma, cuerpo y espíritu. Y hay apreciados pastores y queridos pastores que se anclan en eso. Dios es trino, en ese silogismo común que todos tenemos, dicen que el hombre también es trinitario. Cuando nosotros desarrollamos ya desde una parte teológica y antropológica el ser humano, por lo menos el pensamiento bíblico del el pensamiento bíblico sobre el hombre es que el hombre es una parte tangible y otra parte intangible. Y nosotros pudiéramos decir que la parte tangible es el cuerpo y lo intangible está tratado de una manera sinónima, como en algunas veces alma, en otras veces cuerpo, perdón, espíritu, de esta manera, y vamos viendo este navegar completo. Pero al final, si tenemos que hacer una conclusión sobre el hombre, apologéticamente tenemos que decir que el hombre, para que sea hombre, tiene que ser uno. Y no lo podemos dividir. Si nosotros separamos el espíritu del cuerpo, ya no nos queda un hombre. Nos queda el espíritu, que es inmortal, con un cuerpo mortal. Para que sea juzgado, tiene que ser uno solo. Entonces, desde una perspectiva bíblica absoluta, de hecho, el ser humano no está dividido, ni está compuesto, porque el ser humano, para ser humano, tiene que tener todos los componentes por el cual fue creado por Dios. Y hay cosas que nosotros vemos y no vemos. Entonces, cuando yo veo la argumentación de tiempo, materia y espacio, que es algo lógico, pues yo no lo relaciono con la Trinidad, sino con la perfección de las cosas creadas por Dios y que están sujetas a estos cielos y a esta tierra. ¿Por qué razón? Si nosotros vamos de manera escatológica a cualquier evento que nosotros vemos, esta tierra como la conocemos, que es tiempo, materia y espacio, ha de desaparecer.
Un ejemplo, Apocalipsis 21, versículos 1, 2 y 3. Juan dice, y vi, y lo que él ve está fuera del tiempo, de la materia y el espacio, pero existe. Apologéticamente, esta es una verdad. Ahora, yo tengo otro querido hermano que está ahí en el chat, dijo, sí, la IA y ¿cómo se llama? Información de las redes sociales tergiversan nuestros paradigmas, claro, porque nosotros encontramos posturas como la de los testigos de Jehová, posturas como la de los mormones, o sea, ya no tenemos cielos nuevos y tierra nueva, sino vamos a tener mundos para, para todos los, yo no sé cómo llamarlo, ellos tienen una perspectiva bastante ambiciosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? No es suficiente esta tierra y estos cielos. Pero en la apologética tenemos que tener la comprensión correcta. No sé, pastor, por eso, Carlos, Abril, si dejo comunicar, que a veces hacemos sociedad de términos y de conclusiones con cosas que eh, no tienen esta sociedad teológica o esta comprensión teológica dentro de la verdad revelada. La Trinidad a mí me parece que es una verdad bíblica. Yo creo que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, un Dios verdadero, pero está enmarcada dentro de la soteriología particularmente. Si nosotros vemos teología propia, no vamos a encontrar esta verdad. Cuando nosotros hablamos de la teología del pacto, tampoco vamos a decir que el Padre y el Hijo y el Espíritu, no, Dios. Dios determinó, Dios decretó, Dios es soberano, Dios es juez. O sea, todos los atributos de Dios dentro de la teología propia están anclados en que Dios es uno. Exclusivamente y solo cuando hablamos de la soteriología, nosotros encontramos esta hermosa verdad que Dios es trino. Porque cuando nosotros estemos en la presencia de Jesús, vamos a estar en la presencia de Dios. Y la Escritura dice que a Dios Padre no le veremos. Esta es la confusión que ha tenido muchos de los hermanos. No sé qué ha pasado con el pastor Luis Eduardo Hernández. No sé si tuvo alguna situación con, el, con su equipo. Pero, hermana Janet, si usted nos informa qué pasó con el pastor, lo estamos Pastor Juan, esperando. Pastor José, Señor. discúlpeme, es que hay un feedback del hermano Carlos Leonardo que tiene el micrófono abierto, entonces yo estoy escuchando, pero siempre hay como una interferencia. Sería bueno que el micrófono. Sí, señor, ya estoy tratando de silenciarlo. Por alguna razón no se deja, pero ya estoy en esta. Pastor, no sé, hice una respuesta bastante larga, pero era para sustentar y no como para salir como eh, con un sí o con un no. No sé usted qué piensa, no sé qué podemos. No, Pastor, gracias por responderme porque pues yo veo en la guía el estudio que estamos haciendo, hay una introducción de la lección 3 dice los absolutos son uno, la verdad existe y es uno, hay un Dios y una verdad. Entonces creo que, pues, que la respuesta que usted me da es muy más, conlleva más investigación por parte mía, que, pues creo que está muy bien sustentada. Sí, lo que hace, me están comentando que donde está nuestro querido pastor que nos está dando la charla, se fue la luz. Sin embargo, mientras tanto, yo soy de prevenir accidentes, entonces voy a procurar compartir con ustedes, si puedo, mis diapositivas. ¿Dónde está? Dejar de compartir, espérenme. Deme un segundo mientras tanto. Ok. Pastor, y No sé creo que si. podríamos relacionar con el punto 2 de la lección 3 cuando habla del paradigma para la apologética, el Salmo 19. ¿Estaría bien?
Sí, revelación general y especial. sí. Ahora, pastor, mire, podemos hacer una charla entre los dos para que nuestros queridos estudiantes también se edifiquen. No sé si a usted le pasa lo mismo que a mí. Nosotros abrimos libros de teología y empezamos a encontrar eh, situaciones que nos abren a términos o a terminologías nuevas. Por decir, no sé cuántos de nuestros estudiantes aquí han escuchado hablar de revelación especial y revelación general. ¿Están viendo en pantalla? Muy bien. Esto era sobre el círculo hermenéutico que acá lo tenía listo. Ustedes han podido, no sé si para algunos es nuevo la terminología o no. A veces nosotros pensamos que todos saben. Y no sé, Pastor Carlos, si usted me quiere ayudar ahí y definir lo que es revelación especial y revelación general. Sí, pues sería bueno ir al texto bíblico, Salmo 19. Lo voy a leer en Reina Valera. Creo pues que básicamente la revelación general habla de todas las cosas creadas. Y entonces ahorita pues el texto dice, bueno, creo que es un texto muy conocido, los cielos cuentan la gloria de Dios, el momento anuncia la obra de sus manos. Y creo que aquí David pues empieza a declarar, por la forma en que está escrito el texto, eh, pues si uno se pone a pensar, el cielo no habla, ¿sí? La noche tampoco. Entonces el lenguaje que le está usando es como del asombro que tiene al ver la creación de Dios. Es un lenguaje Todo, metafórico, ¿no? una metáfora exactamente. Entonces, si uno lee hasta el versículo 6, habla de los cielos, ¿sí? De la tierra, de las plantas, la noche, el día, el firmamento. Entonces está hablando de que todo lo creado, o sea, una persona que se expone a todo lo creado, que ve el sol, que ve la luna, que ve las estrellas, tiene que entender que si hay algo creado, en un concepto apologético eh, hay un creador detrás, hay un creador detrás. Pero luego a partir del versículo 7 y hasta el versículo, si no estoy mal, 10, ¿sí? El versículo 10, ahora entonces empieza a usar sinónimos. La ley de Jehová, testimonio, los mandamientos, los juicios, y todo eso hace referencia al texto, a la palabra de Dios. Entonces tenemos la revelación general, sería toda la creación y todo lo que ha sido creado. Y tenemos la revelación especial, en este caso sería su palabra. No sé si lo dice bien. No, muchas gracias, pastor. Ya acá está, se devolvió nuestro querido pastor conferencista. Ya la luz volvió, pastor. Me imagino que sí. No, no se preocupe, por eso yo siempre preveo cosas. Terminamos este segmento con una explicación sobre la revelación general y especial. Y yo quiero que consideren algo que, o sea, yo entiendo al teólogo y el esfuerzo que hace de querernos transmitir las verdades de Dios. Pero a veces en ese esfuerzo nos quedamos cortos. Creo yo, o sea, es mi postura, mis locuras. Si ustedes me piensan que no me vayan a quemar, porque hay Santa Inquisición reformada, sé por ahí, pero quiero que nosotros estamos en un campo académico y estamos aprendiendo. La verdad existe porque Dios existe. Dios se ha revelado a todos los seres humanos. Si usted es presuposicionalista o evidencialista, pues usted va a decir es suficiente la evidencia de los primeros versículos del Salmo. ¿Sí o no? Pero si usted es presuposicionalista, usted tiene que ir del 7 para adelante. Y es ahí donde nosotros tenemos esta comprensión de revelación general, la creación, la historia, la conciencia, el sentido común, o sea, las personas naturalmente deberían decir Dios existe porque las cosas existen. Hay un creador, ¿sí? Argumentar contra la existencia de Dios es como argumentar contra el aire. Y esto es muy importante que nosotros lo meditemos. Sin embargo, los que hablan o definen, y no estoy en contra, sino ya les voy a decir a dónde yo voy, los que hablan de la revelación especial, hablan que solo aquel que está en Cristo, que tiene el Espíritu Santo,
puede comprender y no basar su conocimiento de Dios y de la revelación de Dios en las cosas que existen, sino en su palabra. Aunque su palabra nos lleve a todo lo que existe, porque es una verdad absoluta. Salmo 19, versículos 1 al 6, como del 7 en adelante. ¿A dónde yo voy? Que a veces esta terminología no nos ayuda a tener una sana teología. ¿Por qué razón? Porque nos encaja dentro de una cajita. Voy a hacerles un pequeño ejemplo para que veamos. ¿Sí? Me voy a conseguir una cajita. Acá yo tengo una cajita. Vamos a pensar que esta cajita que tengo yo acá, que se ve, es la cajita de los reformados. Y todos los que piensan como ellos son los que tienen la revelación especial. Por acá tenemos la cajita de los pentecostales. Y en esta cajita están todos los que no, ellos tienen la revelación especial si hay una segunda obra del Espíritu Santo. O sea, ellos están más espirituales, si se puede ver, más espirituales que los reformados. Y así vamos creando unas situaciones que a veces no nos ayudan a una buena comprensión teológica. ¿Qué es lo que yo quiero decirles? Que a través de la revelación general es a través de la observación, y a través de la revelación especial, la Biblia, vamos a poder encontrar las verdades absolutas de Dios frente a la antropología, al género, a la moralidad, a la redención, etcétera. Yo solamente, ¿qué quiero yo? Y no quiero robarle la clase acá al pastor. Solo quiero que nosotros meditemos en algo. Para hacer una buena apologética, yo creo que tenemos que haber nacido de nuevo. Porque apologética lo puede hacer cualquiera desde la razón, y puede tener una razón teológica, y puede tener, hoy tenemos, y miren que hoy tenemos teístas en su gran mayoría. Pero yo les voy a decir algo y yo no sé si está de acuerdo, y con esto termino mi participación. Es una pregunta. ¿Los teístas son salvos? Porque hay teístas católicos, hay teístas adventistas, hay teístas pentecostales, hay teístas cristianos, o sí, cristianos. Les pregunto a ustedes porque el teísmo es aquel que confiesa un solo Dios y lo llaman el Padre, el Creador, otros lo llaman Alá y son teístas, son salvos. Porque la Biblia solo dice que es salvo aquel que cree en Dios, como dice la Escritura, que es un creyente que ha nacido de nuevo, que tiene un nuevo corazón, una novedad de mente, o está renovando su mente y está caminando bajo su voluntad revelada. Entonces, ¿por qué todo esto? Porque frente a la revelación especial y la revelación general, creo que lo que el pastor Carlos Abril nos puso es excelente para definirlas. Pero le pregunto al pastor, y ya termino con esto, y esa queda como pregunta. ¿Qué es más verdad? ¿Salmo 19 del 1 al 6 o del 7 en adelante? Pastor, ayúdeme a responder. Toda la palabra de Dios. No me salga con respuesta de reina, pastor. Usted es un hombre estudiado. ¿Es del 1 al 6 o del 7 al 14? ¿Cuál es más verdad? Usted lo ha dicho, toda la palabra de Dios, pero estamos hablando del Salmo, para unas definiciones que usted hizo. Entonces, yo lo estoy amarrando en público. ¿Por qué razón? Para que veamos cuán difícil es cuando nosotros usamos la escritura y no nos damos cuenta que tenemos que volver a ese paradigma con el que el pastor Luis Eduardo nos comenzó a decir. La Biblia es una verdad absoluta.
Entonces es tan verdad lo que se reza, los cielos cuentan la gloria de Dios y su firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, así como yo salgo todo ahorita el 7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Ahora, si yo sé lo primero, o sé esta parte segunda del Salmo, del 1 al 6 o del 7 al 14, es porque Dios ha obrado primero en mí. Y puede que salga y vea los cielos y voy a estar convencido que veo la gloria de Dios solo porque Él me lo ha revelado. Pero si yo voy a la escritura, hago exactamente lo mismo. Yo conozco muy buenas personas que usan la escritura para validar sus conductas inmorales, injustas, muchas veces abusivas, corruptas, y lo peor de todo, que se hacen llamar cristianos. Ese es el gran peligro de tener conocimiento sin tener el espíritu. Porque una vez que yo tengo el espíritu y he nacido de nuevo, creo que ambos aspectos, la revelación general y la especial, la voy a entender desde la perspectiva del absoluto de Dios. Pastor Luis Eduardo, perdónenos que casi lo dejamos sin clase, estamos aquí en sus manos. No, aprendiendo de ustedes también, porque yo creo que ahorita vamos a avanzar precisamente a cómo nos plantea o quiénes hacen parte de esos dos grupos. Si están del 1 al 6, ¿cuáles de estas dos escuelas pertenecen a esta escuela? Y del 7 en adelante, ¿cuál de estas dos escuelas pertenecen a ese grupo? Precisamente les hablaba hace un momento en cuanto a la postura de los evidencialistas. Decía, bueno, como un presuposicionalista, que bueno, de una vez voy a decirlo, ahorita lo vamos a ver en la diapositiva, el autor nos lo plantea, se supone que los presuposicionalistas son los que tienen la revelación especial, y que los evidencialistas son los que andan en los primeros 6 versículos del Salmo 19, ¿sí? Que es la evidencia. Eh, pero luego uno dice, ¿cómo se puede, que es la postura de los evidencialistas? No recuerdo si es Sproul, que dice, ¿cómo un presuposicionalista puede llegar a comprender las cosas de Dios si no ha sido regenerado? Y no tome de la evidencia para soportar su postura o para reforzar su escuela. Eh, no lo podría llegar a hacer, dice el evidencialista, ¿no? Eh, Pensaba luego que ustedes estaban como en el compartir ahí de ese texto. Bueno, si Pablo era presuposicionalista o era evidencialista, ¿verdad? Porque uno dice, Pablo, solamente como, yo no me voy a marcar con ninguna de las dos escuelas, ¿sí? Pero si digo, Pablo era un presuposicionalista y comprendía también las cosas de Dios, que sabía la existencia de Dios, que no era un idólatra Pablo, y que a la hora de plantear a la luz del texto del Antiguo Testamento todo esto, pues era un hombre celoso de la misma ley, de todas las cosas, pero no conocía a Dios. Y desde su escuela, digamos que si era, miremoslo como un presuposicionalista, pues obviamente el resultado de su obra se deja ver en sus propios actos. Pero como la evidencia, no estoy diciendo que sea un evidencialista, pero como la evidencia luego en camino a Damasco le lleva a comprender todo lo que presuponía y que era para él una escuela, una mera teoría. Entonces, yo creo que a lo que nos lleva el autor del libro, Cornelio Hegeman, es a aterrizar y tomar lo bueno de las dos escuelas, porque él nos habla precisamente de una apologética integral. Ahora, cuando digo cada uno desde su parte de investigación, porque lo que está haciendo precisamente el autor del libro es planteando una investigación, y para ello ha tenido que adentrarse obviamente en las dos escuelas
y nos ha dejado ver con qué lentes está viendo él esto y cómo su paradigma se está desmarcando de las dos escuelas que, si bien son bien influyentes y que hacen parte de su cultura en la cual él está inmerso y en la cual él trabaja, y cómo él se desmarca de esas dos escuelas para decir, hombre, quizás estas escuelas pueden hacer mucho daño a otros que están viendo quizás a través de sus mismas investigaciones algo diferente y se va de pronto por algo integral que dice, venga, aquí no es cómo nos entramos y nos batallamos entre nosotros mismos, entre dos escuelas, y en final, a lo último, esas balas perdidas son las que vienen lastimando a la misma sociedad inmersa en esas culturas. Entonces, creo que lo que dice Cornelio Hegeman, bueno, yo llego como a una conclusión muy propia de que, bueno, no sé si robándole la, la, la idea pero lo cito a él, cito a Cornelio Hegeman, como esas balas, hombre, no nos disparemos de dentro, usemos lo que tenemos e impactemos afuera con lo que el Señor nos ha entregado usando las escrituras. ¿Mm? Obviamente, el pastor, nos empezamos a marcar precisamente por las mismas posturas filosóficas y la misma academia. Y con eso debemos de tener cuidado porque llegamos en últimas a no inclinarnos a hacer una buena apología o una defensa de la fe, sino que tendemos de pronto más a juzgar o a menospreciar el otro. Y como Pablo lo plantea en el 14 y 15 de Romanos, y no tenemos, no llegar a discernir lo que somos en Cristo Jesús el Señor. ¿Mm? S- Eh, s- Solo no sé si sirva, ¿qué está saliendo en mi pantalla? Espero la que... realidad bíblica evidencia convergente. Ok, o sea, nosotros tenemos lo que usted nos está diciendo es lo que hace el doctor Cornelio, o sea, es tan necesario la revelación general, la observación como la revelación bíblica, ¿sí? No, acá yo tengo la opinión de un querido diácono que nos habla sobre, como una conclusión dice, en la revelación general nadie niega a Dios, en la revelación especial solo el creyente confiesa a Cristo por gracia. A él, o sea, sin acusar a nadie, sino pudiéramos decir que es presuposicionalista Ajá, y que estamos diciendo que los evidencialistas no alcanzan, pero usted nos puso el ejemplo claro de aquel que está al revés, que es Pablo, porque él tenía toda la parte del conocimiento teológico en la mente y no podía confesar a Cristo. ¿Qué es lo único que tuvo que ver? Experimentar la evidencia de que Jesús se le apareciera y eso me parece tan extraordinario porque nosotros tenemos que considerar y me parece es muy sabio del doctor Cornelio Hegeman. Ya, Pastor Carlos, ya le doy un poquito. Solo quería considerar eh, unas cosas aquí. Como yo termino con esto y le paso al doctor, al pastor Carlos, y no sé si el diácono Hamilton quiere participar también después. Las facultades mentales, ¿cómo procesamos la verdad? O sea, la verdad se procesa a través de los sentidos. Ojos, vista, olfato, o sea, la vista, el oído, el tacto son muy importantes. ¿Cómo conozco? La escritura dice a través de la fe. La fe viene por el oír. Y miren lo interesante. Si ustedes han escuchado el versículo, dice, la fe viene por el oír y que ahí hay una coma, ¿sí o no? Y después dice el oír por la palabra de Dios. O sea, tiene que estos sentidos aún ser sanados para yo poder escuchar y luego razonar y comprender. De ahí luego viene el creer, o sea, lo que yo puedo confesar, pero eso que yo confieso lo tengo que razonar. Por eso yo le digo a las personas,
el ser cristiano, el creer en Dios es lo más lógico, lo más coherente que puede haber en la vida. El ser ateo, gnóstico, agnóstico o cualquier otra cosa es algo que necesita, yo no sé, o sea, está por encima de cualquier cosa ilógica, porque no se razona. Y en mi conciencia, cuando yo ya conozco, cuando yo ya medito, cuando yo ya razono, yo entiendo que debo de ser algo diferente a lo que yo era. Y ahí es donde va mi voluntad y va el cambio de todas las cosas. Pastor Carlos. Sí, en base a lo que el maestro decía y Juan José dice, entonces la pregunta es, la creación, teniendo en cuenta, estamos hablando de Pablo, la creación, Romanos capítulo 1, teniendo en cuenta Romanos capítulo 1, ¿sería suficiente para la salvación? Yo creo que la pregunta, pastor, ahí está mal formulada, porque la argumentación de Pablo no es para salvarlos, sino para decirle que son responsables de que viendo a Dios y que Dios ha creado todas las cosas, ellos son culpables por negarlo. O sea, O sea que el argumento sería, según lo que está diciendo el maestro, no es suficiente la creación para salvación, pero sí para condenación. no, es que no podemos mirar eso, creo, desde una perspectiva punitiva. ¿Por qué razón? Porque nosotros no somos juzgados porque creamos que la creación revela a Dios o no revela a Dios, eso no nos lleva ni a la salvación ni a la condenación. ¿Qué dice la escritura por lo cual hemos sido condenados? Romanos, Juan capítulo 3 dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y ellos amaron más las tinieblas que la luz. Exactamente, y después el argumento es que todo aquel que rechaza a Cristo, todas sus obras son malas. O sea, nadie es juzgado por lo que cree, sino por lo que hace. O sea, ahí está la justicia de Dios. Nosotros como salvados, somos salvados, dices por gracia. ¿Qué hacemos? Nada. ¿Por qué fuimos Eh, salvados? Por gracia. Porque si nosotros, si tú y Pastor yo, Juan José, y hago, dame un segundito, diácono, yo termino. El mismo doctor Sproul, en uno de sus sermones, dijo, yo puedo morir hoy, y si muero, y yo no soy salvo, con justicia iré al infierno, porque sé que soy malo y que tengo pecados. Pero yo creo que soy salvo, porque he creído en Cristo, a pesar de mis pecados. No lo dice de esa manera, pero es que la salvación es un acto de la libre gracia de Dios por la cual Él escogió antes de la fundación del mundo para buscar, llamar eficazmente, justificar, regenerar, adoptar, santificar y glorificar a los salvos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, la revelación general no condena a nadie y no salva a nadie. Y también dice, en el mismo Romanos, Pablo dice que la ley tampoco no puede salvar a nadie. De hecho, dice que es un ayo. Porque el que salva es Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Diácono Hamilton, y no sé si hay una réplica de nuestro pastor Carlos y aporte del pastor Luis Eduardo. buenas noches para todos. Bueno, pues es muy interesante la clase y el aprendizaje. Pues de pronto lo que dice el pastor Carlos, bueno, pues lo que yo tengo entendido es que hay tres maneras como el Señor se revela, ¿sí? A nosotros. Es a través, pues, de la creación, Romanos 1 nos lo recuerda, ¿sí? A través de su palabra, pero también a través de nuestra conciencia. Entonces, el Señor puede utilizar cualquiera de estos medios para salvar a una persona, porque pues Él es Dios, ¿sí? Muchas personas de pronto no sabrán leer,
de pronto algunos no podrán ver, pero el Señor utiliza cualquiera de estos medios para salvar a sus elegidos. Porque cuando habla que aún la misma creación muestra de la existencia de Dios, pues no podemos negar algo tan increíblemente hermoso. Sí, es algo que no podemos refutar, algo tan hermoso. Y aún muchas veces el Señor utiliza esa creación para enseñarnos y para llevarnos a Él. ¿Sí? Y cualquiera de estos medios puede darnos a nosotros la salvación. Entonces, no sé si de pronto con eso le responda al pastor Carlos o más bien si hay alguna duda o algo para que, porque yo tampoco estoy totalmente seguro de lo que le estoy diciendo, simplemente es algo de conocimiento, pero no me sé la respuesta en sí, sino que de pronto como aportar a ver si eso puede de pronto despejar las dudas de nuestro pastor Carlos. Creo que no son dudas, pero creo que es un aporte muy valioso de lo que estamos mirando. Estamos haciendo un conversatorio sobre la postura que hemos encontrado de la revelación general y la revelación especial. ¿Sí? Porque creo yo, hasta donde yo conozco al pastor Carlos Abril, él es reformado y tiene las doctrinas de la gracia en su corazón. Y es lo que lo ha llevado a las cosas. ¿Eso es verdad, pastor? ¿O estoy equivocado? Listo. Entonces es eso. Pero fíjense que estamos usando en toda nuestra argumentación de una manera práctica algo bonito de la clase 3 y 4 que se llama la apologética dialéctica. Es la aplicación de cuatro fundamentos claros. No sé si el pastor Luis Eduardo lo iba a participar o no. Que hay una tesis, una antítesis, una síntesis y un sincretismo. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Un ejercicio frente a una situación de verdad que está plasmada en la escritura. Hemos planteado una tesis, porque es la verdad revelada por Dios. Salmo 19, versículos 1 al 6, es una verdad revelada por Dios y nosotros encontramos que se complementa del versículo 7 al versículo 14. Entonces, ¿cuál es la antítesis? Puede ser, y solo yo quiero que nosotros pensar que la creación puede salvar o que la ley puede salvar. En ambos casos, eso es opuesto al evangelio, que sería la síntesis. ¿Por qué razón? Porque la síntesis es la respuesta que va a superar la contradicción, tanto en la primera parte como en la segunda parte. ¿Por qué razón? Porque ni la creación salva, ni la ley salva. Ahora, lo que dice el diácono Hamilton es verdad. Dios usa los medios, a veces está por encima de los medios y otras veces salva sin los medios. Para mí un ejemplo claro es el hombre en la cruz. Y acá viene, espero que me tengan paciencia. ¿Cuál es el momento de la vida de nuestro Señor Jesucristo donde es menos creíble como ser humano? Cuando está clavado en la cruz. Y es el momento donde el hombre de la cruz dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y eso me parece extraordinario. ¿Por qué razón? Porque el que salva es Cristo. O sea, lo que él veía y lo que él comprendía de Jesús entran ahí en una contradicción a todo presupuesto de la razón. ¿Sí? No importa el conocimiento que él tuviera, o sea, va eso en contra, o sea, del sentido común. Pero ¿por qué se salva? Porque Dios le da la fe. Y porque en vez de ver al Cristo derrotado, ve al Cordero victorioso, al cumplimiento de la profecía. Algo que creo que pasa más allá de lo que nosotros pudiéramos imaginar, comprender, racionalizar. Y eso es extraordinario. Creer en Jesús cuando está caminando sobre las aguas, cuando está convirtiendo los panes para dar de comer, los peces, cuando está sanando al leproso, cuando resucitó a Lázaro y le dice, Lázaro, ven. Pues es lo que se espera, ¿sí? Y dense cuenta que cuando Jesús alaba la fe,
de algunas personas es de las personas que creen en Él a pesar de lo que se ve. La mujer de flujo de sangre, el centurión, son, sobrepasa el conocimiento y sobrepasa lo que se ve, porque ellos van a creer en lo que no se ve. Dice él, tu fe te ha salvado frente a la mujer, y frente al centurión que dice, no veo una fe como de este hombre aquí en todo Jerusalén. Y eso me parece maravilloso. Creo que con esto, miren, hemos usado el círculo hermenéutico y hemos usado el método dialéctico cristiano. Tesis, antítesis, síntesis y sincretismo. Porque es una manera de estructurar también el pensamiento. No sé, pastor, ¿usted qué piensa? Acá tenemos dos pastores, el pastor Luis Eduardo, que nos tiene acá sin diapositivas. No, no las puse porque el pastor tenía las diapositivas, pero, por ejemplo, si me permiten, en el libro de Romanos, yo creo que nos permite como su, su narración en los primeros 11 capítulos nos deja ver lo que él como judío antes no comprendía, como presuposicionalista lo comprendía, pero luego de la evidencia, no soy, bueno, solo, pero luego nótese cómo cambia, le da a los mismos creyentes aquello que para él fue una teoría. Bueno, lo lleva, obviamente nos deja ver doctrina, cómo pensaba la condición del ser humano, lo que es el pacto con Abraham, lo que es el pecado, cómo entra el pecado, Romanos capítulo 5 y empieza, es como una academia, es como una instrucción para luego en el capítulo 12, luego de pasar por lo que es la elección, la predestinación, bueno, pasa el capítulo 12 a hablar de los dones, pasa el capítulo 13 a hablar de lo que es la autoridad y cómo someternos a ella, pero en el capítulo 14 habla de los fuertes y los débiles. Y Pablo en el capítulo 15 dice, nosotros que somos fuertes, ¿sí? Ahora vamos a hablar de que se desmarca de aquello que es los judíos para llevar a hablarles, de hecho el término fuertes es desmarcándose de los débiles que vienen a ser luego los judíos para decir que él se va, digamos así, a nosotros los fuertes, hablando de los que son los que conformaban la iglesia de Roma, que la mayoría era dada por gentiles. Ahora, él llega, él llega y les escribe luego de un conflicto que se presentó en el año 49 por un edicto de Claudio, que prácticamente ellos vienen a ser desterrados, algunos que entraron en conflicto y por librar a lo que es la comunidad en su momento, se da un edicto y luego de que Claudio muere, el edicto también muere ahí, ellos retornan. Eso nos lo deja ver Hechos capítulo 18 cuando viene nuevamente retornan Aquila y Priscila. Pero el punto es que no se menosprecien y tampoco se juzguen, porque entre judíos y gentiles hubo ese conflicto. Unos se menospreciaban y los otros entraban a juzgar, porque los unos comían legumbres, bueno, vegetales, y los otros comían carne, y que bueno, entonces empezaban a juzgar y a señalarse porque los unos eran más dietarios y los otros eran como más libres porque habían comprendido la libertad a la cual Cristo los había llamado. Pablo les dice que la salvación del Señor no depende ni por comida, ni por bebida, ni por días de fiestas. Entonces, cuando uno ve la panorámica integral, entonces uno dice cómo puede todo el texto en su conjunto, contemplando los mismos problemas que se vieron al interior, como lo mismo que está pasando en la actualidad, bueno, que nos lleva de pronto, que eso es como una conclusión a la que llego, lo que de pronto se puede ver con estas dos escuelas y al final lo que el autor del módulo nos plantea al último es, venga, esto no depende de esto ni esto, sino del Señor que nos da la salvación. Entonces yo creo que en el contexto podemos nosotros analizar contemplando todo el escenario y obviamente como nos da la definición del paradigma, con qué lentes estamos viendo. Si yo me pongo los lentes
del evidencialista voy a entrar a menospreciar, pero si aquel que de pronto es más fuerte con su escuela va a entrar entonces a juzgar a aquellos porque pasa de esta manera. Y venimos a traer un ejemplo que Pablo estaba corrigiendo en la misma iglesia de Roma. Entonces, obviamente, este es un argumento que nos puede llevar también a aterrizar de pronto estas escuelas y verlo a la luz de las escrituras, cómo nos está trazando precisamente algo por lo que él pasó, que no vio, pero que luego se manifestó para poder comprender aquello que no veía, pero que conocía y que ahora estaba en una realidad que es Cristo Jesús, y a esa realidad quiere llevar a los que pensaban de esta manera y a los que creían estar firmes en esta otra manera. Y les dicen, venga, somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia del Señor, nos ha dado dones, ya conocemos el contexto, ahora miremos cómo a través de esos dones crecemos todos como comunidad de pacto. Entonces, como por poner, aterrizarlo, lo que de pronto se tocaba Romanos sin de pronto quedarnos en una parte ahí. No sé, pastor, si alcanzamos a poner las otras diapositivas para dar la definición de esto, o pastor avanza con las diapositivas que tiene. No, yo creo que nos está ganando el tema. Vamos, acá tenemos un hermano que hizo una pregunta. Yo puse la diapositiva que está aquí, que es mía, pero es porque usted compartió algo que es un apologista integral. Alguien que practica por lo menos tres cosas fundamentales. Una teología robusta, o sea, hace su exégesis y hermenéutica sobre un círculo hermenéutico. Hace también un análisis lógico, que es la dialéctica. O sea, uno tiene que poner frente a los temas oscuros, ¿sí? Una tesis, una antítesis, una síntesis, y mirar cómo me puedo desviar de eso. Pero fundamentalmente es una dependencia espiritual del Espíritu Santo. ¿Cuál es la meta final? No es ganar un debate intelectual, sino derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Yo aprendí algo desde muy joven. Cualquier conclusión que yo llegue o cualquiera que llegue que vaya en contra de un aspecto del carácter de Dios cualquiera, no es por ahí. Frénate, no es por ahí. Empieza a hacer algún método para poder analizar. Ahora, para responderle a nuestro hermano Michael, que él está preguntando sobre el tema de el presuposicionalismo y evidencialismo, son dos posturas que se explicaron en la clase pasada. No le voy a decir que vea la clase pasada, sino son dos escuelas de la apologética. El presuposicionalista, él presupone que lo que Dios dijo en su palabra es verdad, y como es verdad, yo lo tengo que creer, confesar, y por ahí yo conozco, y eso es lo que se supone que es la revelación especial. Y el evidencialista es el que ve las evidencias reveladas por Dios. ¿Sí es así, Pastor Luis Eduardo? Sí. Sí, pastor, esas dos escuelas piensan de esa manera como lo plantea el pastor. Ahora, si quiere un ejemplo en cuanto a alguna de las dos escuelas, luego le sugiero por el interno para que mire de pronto una de esas escuelas cómo surge una conversión. ¿Sí? Precisamente íbamos a ese punto de, tengo unas diapositivas que nos llevan prácticamente a esas definiciones que el pastor ha trazado. Muy bien, querido pastor, nos ganó el tiempo, nos quedan 10 minutos. Usted dirá, creo que nosotros terminamos, parece una mezcla entre Tomás y Pablo, dice nuestro diácono Hamilton. Muy, Tomás de Aquino, sí, más o menos. Pero Eh, nótese, perdón, pastor, nótese que aún cuando utilizamos términos como, como lógica, como, bueno, que son términos obviamente muy acuñados por la misma filosofía, ¿no? Y que obviamente se, a la luz del contexto de cada una de esa terminología, eh, nosotros no que empecemos a adoptar eh, estos términos para, o que sin estos términos podamos nosotros no dar una definición de lo que la Biblia dice, ¿no? Pero, pero hay términos como apologética, como la lógica, bueno,
lo que es los lentes con los que tanto los 21 ismos que nos plantea el autor ve cada uno de estos términos de acuerdo a esos lentes que tiene puesto. El ateísmo, cómo lo ve el gnosticismo, cómo lo ve los que creen en Alá, cómo lo ve, en fin, ellos tienen sus lentes puestos para mirar su realidad en cuanto a religión, en cuanto a lo espiritual, en cuanto a un no creer, en cuanto a esa existencia, y esos lentes, por eso ahí se plantan. Ahora, nosotros vemos a la luz de la fe todo lo que la cultura defiende y cómo nos lleva a nosotros precisamente a investigar o a consultar esos paradigmas para nosotros estar preparados, que es prácticamente una tarea que requiere prácticamente investigación, lectura, bueno, que el Señor nos ayude en esto, pastor. No sé si dejamos las diapositivas para el próximo, por cuestiones de tiempo, quedamos para dar definiciones en cuanto a lo que es la apologética integral, que es el paradigma para la apologética. Desde usando, bueno, que el pastor ya habló el término hermenéutico y dar las definiciones de cada uno o de algunos ismos como el materialismo, el racionalismo, el punto de la contradicción que le iba a decir precisamente a mi hermano Carlos Abril en cuanto al término de la Trinidad, pero bueno, luego que es prácticamente un debate que se presenta hoy en día entre los que defienden la doctrina de la Trinidad y los unitarios, que es muy debatido por redes sociales, ¿no? En cuanto a la contradicción, en cuanto al término, también en cuanto a Dios es uno. Bueno, que nos lleva precisamente a lo que el pastor nos preguntaba de Génesis capítulo 1, pero de pronto eso más claramente o más ampliamente el pastor lo expondrá en el próximo curso que de pronto no sé si me estoy anticipando, va a tocar muy a profundidad el tema. Muy bien, mis queridos pastores, muchas gracias, mis hermanos. Esperamos sus aportes, su desarrollo de clase. Estamos muy contentos de retomar este año académico. Espero que los desafíos sean para que podamos crecer. El Señor ha sido bueno con nosotros porque por lo menos yo me siento muy edificado. Pastor Carlos, muchas gracias. Sí, y ha sido un buen retornar a clases muy bien porque de esto se trata la apologética. Sí, y solo piensen o sea, si estoy errado o evalúen. La Trinidad solo es citada No. dentro del contexto de la soteriología y de la redención, pero no Eh, en todos los otros aspectos de la doctrina de Dios. Es una de las perspectivas, pastor. Sí, tal vez de verdad, muchas gracias porque pues la intención mía no es interrumpir la clase, ni mucho menos. Yo hoy estuve hojeando el texto, tengo el texto abierto y pues el pastor Juan José me conoce hace un buen tiempo y cuando me da la oportunidad, pues yo, No. si se Pastor, puede aprender, si se puede aportar, espectacular. como usted dice que está estudiando, espero sus trabajos, sus ensayos, ahí es donde nosotros nos vemos. Entonces, no olvide los documentos, el matricularse, todas las cosas que necesitamos para poder salir adelante. Vamos a terminar en oración, querido pastor Luis Eduardo. Próxima clase hay que leer las lecciones del módulo, que serían las 5 y las 6, ¿sí o no? Eh, Propiamente. Pastor, si me permite, qué pena, un minuto. Terminamos entonces en 8 días, si Dios permite, para avanzar al siguiente tema que eh, prácticamente es un poquito más espinoso que este, que obviamente vamos a hablar de lo binario, de lo no binario, y que obviamente yo creo que nos va a llevar a contemplar o a ver cómo a través
un punto que toca el hermano Cornelio Hegeman, que es en cuanto al homosexualismo, todo lo que es comunidad LGTBIQ+, nos va a llevar de pronto a un punto que nos vamos a tener más para debate. Pero entonces, sí, las definiciones de lo que son los ismos nos van a ayudar a ver cómo desde cada una de estas posturas, desde sus paradigmas, hacen defensa de aquellas cosas que nosotros, obviamente, por la escritura no estamos de acuerdo, que si bien el Evangelio es también para ellos y para compartirlo y para hablar, como nos deja ver el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, quienes conformaban esa iglesia, quienes fueron regenerados, y Dios ha venido a llamar no a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, y cómo podemos a través de lo que el doctor Cornelio nos plantea para la siguiente clase. No quisiera pasar por alto las definiciones y las diapositivas que de pronto no alcanzamos hoy por cuestiones de luz, pero también estuvo muy bien y creo que aprendimos y soy edificado también con las intervenciones de mis hermanos. Y muchísimas gracias por ello, pastor, y a Estamos en las pastor manos de Carlos. Dios. Se fue la luz por allá y nos dio papaya. Vamos a orar, me permiten. Quiero orar por ustedes y por este propósito del seminario. Amado Señor y buen Dios, Padre, venimos con la plena seguridad de que nos escuchas. Ante todo, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados y te rogamos, Señor, que seas tú cada día, Señor, renovándonos, transformándonos, cambiándonos, no solamente en el conocimiento, sino en el carácter, en que seamos más dóciles, más humildes. Una sola cosa nos has pedido, que aprendamos de ti, a ser humildes y mansos de corazón. Y tendremos descanso para nuestras almas, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí. Gracias, Señor, por los pastores, por los diáconos, por los líderes de iglesia, por aquellos que verán la clase. Y, Señor, por tu palabra, por tu Santo Espíritu, por la fe que nos has dado. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Buenas noches. Amén, pastores. Bendiciones. Buenas noches, bendiciones, gracias. Señor, Muchas Chao, hermanitos. gracias. Gracias a todos. Gracias. Bendiciones, pastores. Muchas gracias.